Quiero agradecer al jurado evaluador, que está conformado por la profesora Virginia, el profesor Armando y principalmente las gracias al doctor Camilo, porque trabajamos en conjunto para poder realizar este trabajo de investigación. Mi trabajo de tesis está titulado Cero prevalencia de Toxocara SVP en niños de Chaco, Estado de México. Como introducción, tenemos que Toxocara es un parásito que se encuentra alojado en el intestino delgado del perro, ya sea hembra o macho, cachorro o adulto. También se puede encontrar en las hembras gestantes. La toxocariasis es una enfermedad que es causada por un nematodo del género Toxocara, siendo Toxocara canis y Toxocara catis el más importante para el ser humano. Toxocariasis es una limpiasis zoonótica que anteriormente se encontraba solo en climas templados. En la actualidad, hasta aquí en Ameca podemos encontrar este tipo de zoonosis, ya se adaptó muy bien a cualquier tipo de clima. Los seres humanos son susceptibles a contraer toxocariosis, ya sea de forma sintomática o asintomática. Cuando es de forma sintomática nos provoca cuadros clínicos. Los principales cuadros clínicos que nos produce son síndrome de larva migrans visceral. Esto nos provoca problemas intestinales. El siguiente cuadro es síndrome de larva migrans ocular, nos provoca problemas en ojo, ya puede ser hasta ceguera. Toxocariosis neurológica y toxocariosis encubierta. La toxocariosis encubierta es la que se puede confundir con cualquier tipo de sintomatología en enfermedades en el ser humano. Les presento aquí el ciclo biológico de Toxocara. Para entender este ciclo biológico, les voy a comentar que una hembra de Toxocara puede oviponer hasta 200.000 huevos en un solo día. Estos huevos son arrastrados mediante la materia fecal sin embrionar, que a una temperatura y humedad adecuada pueden sobrevivir. Estos huevecillos son ingeridos por el canino y llegan al duodeno. En el duodeno pasan a fase L2, donde eclosionan. Migran hacia el intestino, atravesando paredes intestinales, conduciéndose a linfa, vasos sanguíneos o infiltrándose en algún tejido. Otra forma de ciclo de Toxocara es vía transplacentaria. En el último tercio de gestación, las larvas se activan junto con los huevecillos o larvas que han sido ingeridos en los últimos días. Estas migran hacia placenta. De placenta son conducidos mediante la vena umbilical hasta hígado, y cuando nace el cachorrito, se dirige la larva hacia pulmones o intestinos. Cuando los cachorros son menores de 5 meses, atraviesa alvéolos, llegando a tráquea, pasa a fase L3 y de ahí es deglutido por la faringe y llega a intestino ya como fase adulta. Otra forma de transmisión es por vía transmamaria. Las larvas se encuentran en la leche y son ingeridas por los cachorros cuando están en un periodo de lactación. La siguiente forma de transmisión es por la ingesta de tejidos de huéspedes paraténicos, que también se puede encontrar en las ratas, o que se transmite también al ser humano por vía oral por malos hábitos higiénicos. En el ser humano la transmisión los huevos salen nuevamente de la materia fecal, que a una temperatura adecuada pueden embrionar, son ingeridos por el hombre por vía oral. De ahí los huevos llegan al intestino, eclosionan y atraviesan mediante canales vasculares, se dirigen atraviesan paredes intestinales y alcanzando mediante canales vasculares llegan a cualquier tejido u órgano, provocando severos daños. El hombre no es un hospedero ideal para Toxocara, por eso tenemos que, si llega Toxocara a inquistarse en algún tejido u órgano, jamás puede migrar, no puede salir y no puede sufrir ninguna fase adulta. Como planteamiento del problema, tenemos que la toxocariosis es una zoonosis parasitaria, el cual es causado por la larva del nematodo Toxocara, y esta enfermedad no se puede transmitir de una persona a otra, solo se transmite de forma oral y esto es por huevos infectados. Larvas
Como justificación del problema tenemos que existe la gran necesidad de conocimientos actualizados en cuanto a las infecciones parasitarias, ya sea para avances de técnicas diagnósticas, para nuevos terapéuticos o principalmente para la salud pública, ya que estos estudios no se realizan con regularidad en cualquier centro de salud, ya que son demasiado caros. Como hipótesis tenemos que los niños mezclados de Chalco, Estado de México, presentan anticuerpos antitoxocara canis, los cuales están asociados a factores de riesgo epidemiológicos, hábitos alimenticios o higiénicos. Como objetivo tenemos que el objetivo general fue medir la cero prevalencia de Toxocara canis en niños de Chalco, Estado de México, y en objetivos específicos fue comparar la cero positividad de Toxocara canis entre los niños en cuanto a edad y género en la comunidad en estudio y determinar los principales factores de riesgo que están asociados en cuanto a esta enfermedad. El estudio se llevó a cabo en el mes de septiembre a diciembre del año 2013. La investigación se realizó en el Laboratorio de Parasitología del Instituto Nacional de Pediatría, el INP de la Ciudad de México, del cual la investigación se realizó tomando 94 muestras de niños de 3 a 16 años de edad, el cual sus padres habían firmado una hoja de consentimiento para poder realizar dicha prueba. Comenzamos dando pláticas informativas. Primero comenzamos llegando con los directivos o los profesores que nos pidieron pláticas hacia los padres. Se les informó sobre el diagnóstico o el estudio que se iba a hacer. Los padres accedieron, pero también nos pidieron pláticas hacia los alumnos para que supieran qué riesgos tenían y pues que los niños se fueran haciendo a la idea de qué era el virus y cuáles son los riesgos que podían adquirir. Se llenaron las encuestas con los niños y los padres ahí que nos dieron su firma de autorización para realizar las pruebas. Se comenzó tomando las muestras de los 94 niños de sangre periférica. Los niños fueron de entre 3 a 16 años de edad y esas muestras se colocaron en tubos de flebotomía de color rojo. Las muestras de sangre fueron rotuladas y etiquetadas y se mantuvieron a temperatura ambiente durante 40 minutos para la presión del suelo. Después de ahí nos dedicamos a centrifugarlas. Para la presión del suelo se centrifugó a 2500 revoluciones por minuto durante 5 minutos y se colocó en tubos de Pendorf previamente marcados para su almacenamiento hasta el momento en que nosotros fuéramos a procesar la muestra. Las muestras se analizaron para anticuerpos antitoxocara en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México y se comenzó utilizando el kit comercial de Toxocara IgG. El método fue por ELISA. Aquí tenemos la microplaca y el material que se va a utilizar ya con los suelos previamente marcados. Aquí está el proceso que utilicé para realizar la utilización del kit. Se comenzó colocando una gota de suero con una gota de agua destilada, se dejó reposar durante unos minutos y se realizó un enjuagado. Esto se marcó perfectamente antes de colocarlos para que no hubiera ninguna posibilidad de error y confusiones en cuanto a los resultados. Se colocó el primer conjugado, que es a base de proteína A marcado con una enzima. Se empezaron a tornar de color rojo. Después de esto se vuelve a hacer un segundo enjuagado y se colocó el segundo conjugado, que esto fue a base de una solución incolora. En este caso se utilizó peróxido de rábano picante. Se realizó el tercer enjuagado y se colocó el tercer conjugado, y esto es a base de ácidos. Después de esto, aquí no se nota bien, pero ya se iban tornando de color amarillo dependiendo de la intensidad del color. Es la parasitosis que presentan los niños muestrales. Se mandó al lector electrofotómetro. El electrofotómetro nos ayuda a cuantificar los anticuerpos de color.
valor arriba del punto 3. Mis análisis y resultados se realizaban mediante la prueba exacta de Fisher. Esta prueba nos ayuda a la comparación o asociación de los grupos en estudio. La siguiente prueba fue la chi cuadrada, y esto es para determinar si existía o no asociación en cuanto a las variables, y se utilizó la prueba de razón de proporción o ratio, que es para calcular el factor de riesgo utilizando una significancia de P menor a 0.05. Mis resultados de discusión: en esta tabla se identificó la comparación entre positivos y negativos. No se encontró significancia entre ser positivo o negativo. Entre las mujeres positivas o negativas no encontramos ninguna significancia, al igual forma que en los hombres no es significancia entre los positivos y negativos para poder contraer estos varios. En la siguiente tabla se encontró la diferencia entre género. Tenemos los positivos, que fueron 5 mujeres y 4 hombres, y no se encontró significancia para poder contraer toxocariosis entre mujeres u hombres. En la siguiente tabla se detectaron una asociación de factor de riesgo en cuanto a la cero prevalencia y género entre los positivos y negativos. Ya les he explicado que de mi muestra fueron 9 positivos y 85 negativos, de los cuales no existía ningún factor de riesgo, no estaba asociado significativamente a contraer toxocariosis, el ser hombre o mujer positivo o negativo, pero sí es un factor de riesgo muy elevado el ser mujer para poder contraer toxocariosis. Esto nos causó gran asombro, porque supone que en estudios que se habían hecho, de los estudios que se habían hecho, los positivos siempre resultaban en mayoría los niños, ya que tienen hábitos de higiene muy malas, de que se ponen a jugar desde chiquitos en tierra, con carritos, en varias cosas, y no tienen medidas de higiene, y las mujeres pues están un poquito más limpiecitas, que juegan con muñequitas o cosas más aseadas que los niños que están jugando en el patio o en otros lugares. En este estudio, entonces, el ser mujer es un factor importante de riesgo para poder contraer toxocariosis. En la siguiente tabla tenemos la comparación en cuanto a condición corporal entre los positivos y negativos. Se encontró una asociación significativa para poder contraer toxocariosis y tener peso normal, y se encontró que era una asociación significativa muy elevada y un factor de riesgo el tener bajo peso de nutrición.